El año 2008 fue crucial para la asociación de Juan Carlos I con los Albertos, los empresarios Alberto Alcocer y Alberto Cortina, ya que estos últimos habían sido condenados en firme 5 años antes por el caso Urbanor y solo su recurso ante el Constitucional les había librado hasta entonces de ir a prisión. Pero la fortuna sonrió ese año tanto al rey, que recibió en Suiza la mayor comisión de su vida, como a los dos primos Alcocer y Cortina, a favor de los cuales el Tribunal Constitucional TC se enfrentó con el Tribunal Supremo TS y revocó la doctrina penal vigente. Sin embargo, su suerte iba a dar un vuelco a partir del año siguiente, cuando el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, TSJM, Antonio Pedreira, cursó la primera comisión rogatoria a Suiza sobre la sociedad de consultoría financiera Rhone Gestión, de Arturo Fasana y Dante Canonica, sin tener ni idea de que eso le conduciría hasta el mismo Palacio de la Zarzuela, porque simplemente seguía una importante pista anterior. En junio y julio de 2005 se enviaron 9 millones de euros desde empresas de la trama Gürtel de financiación ilegal del PP a cambio de adjudicaciones y contratas públicas a la cuenta Soleado de Rhone Gestión en Credit Suisse. Swiss Shipping era una compañía sin personal y cuya única actividad consistía en ser propietaria del 40% de Ondimar Transportes Marítimos, filial del grupo vasco Ibaizabal, que posee 3 petroleros, con los que, según fuentes conocedoras de la operación consultadas por Público, efectuaban el transporte de crudo para Repsol, presidida por Alfonso Cortina, hermano y primo de los Albertos, quien en 2013 entró como accionista de Swiss Shipping, gestionada por el despacho de Fasana. Las comisiones por aquel transporte marítimo de petróleo eran gestionadas por José Ramón Blanco Balín, que era vicepresidente de Repsol, e iban a parar también a la cuenta Soleado. En realidad, Pedreira, que asumió la investigación cuando Baltasar Garzón, entonces en la Audiencia Nacional, se inhibió del caso y lo pasó al TSJM, envió 24 comisiones rogatorias a jueces de 8 países y 2 paraísos fiscales porque buscaba el rastro de la fortuna de Francisco Correa, cabecilla de la Gürtel. Pero se topó con la del rey porque Blanco Balín, socio y fiscalista de los Albertos, había introducido en la cuenta nodriza Soleado a Correa, como explicamos en el capítulo anterior de esta investigación. Y porque Fasana alardeó de la importancia de sus clientes para espantar a los integrantes de la comisión policial enviada por Interior a Ginebra, a finales de mayo de 2009, para disuadirlos de seguir investigando. Cómo librar de la cárcel a 2 estafadores condenados en firme. Pero un año antes todo parecía marchar sobre ruedas en Palacio. La primera gran maniobra fue la de librar a los Albertos de la cárcel a pesar de la condena en firme del Supremo, a 3 años y 4 meses, que había revocado el intento de la Audiencia Provincial, en 2001, de declarar prescrito el delito de estafa que Alcocer y Cortina cometieron. Eso sí se sentenció como hecho probado desde el primer veredicto al engañar a los socios minoritarios de la constructora Urbanor sobre el precio de los terrenos de la Plaza de Castilla de Madrid donde se alzarían las torres Kio. Habían pactado con los cubaitíes 231.000 pesetas por metro cuadrado, pero pagaron a los pequeños accionistas, como suscripción preferente, solo 150.000 pesetas el metro cuadrado. La audiencia se escudó en que la querella presentada por los perjudicados no fue admitida a trámite, por un defecto de forma, hasta que se había cumplido el plazo de prescripción, 5 años, pero la jurisprudencia del Supremo determinaba que la mera presentación de una querella interrumpe ese plazo porque cumple el requisito de la ley de dirigir el procedimiento contra el culpable. Así que en 2003 el Alto Tribunal ratificó la culpabilidad de los Albertos y tampoco prosperó su petición de indulto al gobierno. Alcocer y Cortina estaban tan desesperados por evitar el ingreso en prisión que incluso presentaron a la Fiscalía una carta, sabedores de que era falsa, incriminando a sus antiguos socios en Urbanor para tratar de que el Supremo revisase su condena.
Por este hecho, intento de estafa procesal, fueron condenados a 4 meses de prisión en 2009. Y en 2014, tras 21 años de pleitos y 5 más desde la venta de Urbanor a Kio, la Sala de lo Civil del Supremo les condenaría definitivamente a pagar 25 millones de euros, entre lo estafado y los intereses, a los socios minoritarios engañados. A principios de 2008, su última baza era el Tribunal Constitucional, que había aceptado su recurso de amparo y asignado como ponente de la sentencia final al magistrado Pascual Sala Sánchez, eminente jurista que había presidido anteriormente el Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, y por tanto, el Supremo. Pascual Sala era amigo de Juan Carlos I desde muchos años antes, y el rey le presionó para que fallase a favor de los Albertos, asegura a Público una fuente que vivió de cerca aquella compleja situación jurídica porque tenía relación personal con uno de los juristas implicados. Pero Sala no veía ninguna posibilidad de modificar la doctrina establecida por el Supremo y así se lo indicó al soberano. No obstante, los primos se las ingeniaron para que le fuera asignado como letrado adjunto, encargado de redactar los fundamentos de la sentencia, un catedrático de Derecho Tributario que poco sabía de Derecho Penal pero era un gran admirador del rey, Ángel Aguayo, recientemente fallecido. Para sorpresa de casi todos los juristas, incluido Pascual Sala, Aguayo sí fue capaz de encontrar una alambicada fórmula constitucional para aplicar la prescripción en el caso concreto de los Albertos. Utilizó el argumento de que ese tribunal había lesionado su derecho a una tutela judicial efectiva. Y continúa dicha fuente, la sentencia del Constitucional que los absolvió, sin poner en duda su culpabilidad, generó una auténtica conmoción en la judicatura y la indignación del Supremo, porque entraba en un terreno que le correspondía exclusivamente al alto tribunal. Ciertamente, la sentencia basada en el informe de Aguayo provocó un terremoto en las más altas instituciones judiciales que se enfrentaron con una dureza sin precedentes. La Sala Segunda del Supremo acusó al TC de vaciar de contenido el artículo 123 de la Constitución al interpretar cuestiones de legalidad ordinaria, entrando en terreno reservado al TS. El entonces fiscal general del Estado y magistrado en excedencia del Supremo, Cándido Conde Pumpido, proclamó su discrepancia total, radical y profunda con la sentencia del Constitucional, advirtió de que los empresarios se quedarán con el dinero y concluyó que la resolución no es la más adecuada para defender a las víctimas. El TC respondió con una carta al gobierno de Zapatero, pidiendo medidas contra el fiscal general. El único voto particular contra el informe de Aguayo fue el de Ramón Rodríguez Arribas, entonces vicepresidente del Tribunal Constitucional, quien años después declararía a El País, supuso entrar a legislar en una materia que, según habíamos dicho reiteradamente, era terreno del Tribunal Supremo. En 2008, me mantuve en mi posición de siempre. No estaba de acuerdo con un cambio que, además, beneficiaba a los más sinvergüenzas. Sin embargo, el verdadero escándalo llegó más tarde. Primero, Aguayo festejó la absolución de los Albertos en una comida, celebrada solo 5 días después, el 25 de febrero de 2008, en la taberna Gaztelupe de Madrid, con el yerno del rey, Iñaki Urdangarín, su socio en el Instituto NOOS, Diego Torres, y el presidente de Pernod Ricard de España, Philippe Sin, en la que incluso anunció satisfecho que por ello había sido agraciado con una invitación a cenar en la Zarzuela con el señor, como explica Ernesto Ekaizer en su último libro, El rey al desnudo, historia de un fraude. La auténtica recompensa llegaría solo 3 semanas después. El CGPJ otorgó una plaza en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo a Aguayo, desplazando con su nombramiento de última hora a otro jurista con mayores cualificaciones. Por su parte, Pascual Sala sería ascendido 3 años más tarde, en 2011, a la presidencia del Tribunal Constitucional.
La influencia del jefe del Estado sobre la cúpula del Poder Judicial quedaba patente. Por no hablar de que en 2008, Aguayo era letrado del Constitucional, primero, y magistrado de ese tribunal, después, al mismo tiempo que asesoraba a Urdangarín y a su socio Torres, una actividad claramente incompatible con sus cargos en la judicatura, tal como salió a la luz en los correos electrónicos incorporados al sumario del caso Noos. Una vez más, el rey y su entorno se aprovechaban de sus conexiones judiciales.